Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos, capítulo 11. Bien, hoy vamos a hacer bastantes versículos, habla todo el mismo tema, no se preocupen, trato de mantener el horario igual que siempre. Realmente en estos pasajes hay tanta información extra que lucho toda la semana con qué compartir y qué no, ¿no es cierto? Pero realmente es para una clase de teología más que nada, una clase de escatología, que es el final de los tiempos, porque esto es algo que se habla en ese pasaje. Así que algún día voy a enseñar ese curso, pero hoy no lo vamos a hacer. Entonces no va a ser tan largo como debería ser. Pero vamos a mirar Romanos capítulo 11, y hoy vamos a mirar del versículo 11 al 24, y mientras lo están buscando, la semana pasada miramos la primera parte del capítulo 11, tenemos a Israel acá, Pablo está remarcando esta verdad. Hasta el capítulo 8, él dice, podemos confiar en Dios. Si conoces a Cristo como tu Salvador, si creíste en Él, te arrepentiste de tus pecados, creíste, fuiste justificado. Y algunos preguntaban, ¿y hasta cuándo es esa justificación? ¿Hasta que peco otra vez? Y Pablo dice, no, ya si vos creés, fuiste llamado, fuiste justificado y ya fuiste glorificado, aunque todavía no tenés tu cuerpo glorificado. Y entonces, y después él termina el capítulo 8 diciendo, nada puede separarte del amor de Dios. Si sos salvo, entonces sos salvo para siempre. Y después pasa tiempo en capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 hablando sobre Israel. Pero ¿qué es importante de esos tres capítulos? Hay un montón de cosas importantes, pero el tema principal es este. Los creyentes estaban diciendo, ¿por qué le voy a creer a Dios de que ya soy glorificado si Él le dio un montón de promesas al pueblo de Israel y ahora Él dijo, ya no los voy a cumplir? O eso es lo que parece. Y entonces esa es la duda que Pablo quiere sacar de su cabeza. Él quiere decir, no, Dios no dejó sus promesas. Él tiene una promesa todavía. La promesa la va a tratar con Israel en el futuro. Y vamos a ver eso un poco la semana que viene. Hoy también, pero la semana que viene principalmente. Dios va a tratar con el pueblo de Israel en algún momento del futuro. Él va a dar las promesas que les dio. Ahora, los judíos habían malinterpretado las promesas. Ellos decían, ya que soy nacido judío, entonces yo ya tengo el cielo, yo ya recibo las bendiciones. Y Dios le dice, no, es por fe en Cristo que podés ser salvo. Siempre fue así, fue por fe que recibías la salvación de Dios. Los judíos basaban toda su fe, toda su salvación en sus obras. Y es más, la semana pasada miramos y decían, ellos buscaban alcanzar a Dios, llegar a Dios. Ellos buscaban y buscaban y buscaban y eran celosos y trabajaban un montón los judíos para llegar a ese punto, pero cuanto más buscaban, más se alejaban. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, es por fe. Y ellos dijeron, yo entiendo lo que dice Dios, pero yo voy a llegar a Dios por mi propia cuenta. Y entonces lo que vemos es, ellos en vez de ver la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, lo que hicieron fue agarrar la misma palabra de Dios y crearon su propio sistema para llegar a Dios, que no solamente no llega a Dios, sino que los aleja de la verdad que Dios nos da. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Al no escuchar, rechazaron al Mesías. Al no escuchar, rechazaron lo que Dios decía. Y entonces miramos la semana pasada que Dios endureció sus corazones. El día de hoy hay algunos, y miramos eso también, hay algunos judíos que reciben a Cristo como su Salvador. Pero la mayoría, el pueblo en general, ha rechazado, no solamente al Mesías, ha rechazado a Dios y hoy están endurecidos con la palabra de Dios. Lo que vamos a ver hoy son resultados de ese rechazo de Israel. Y realmente decimos esto, o sea, el resultado es para beneficio nuestro. Y vamos a ver eso.
Y aunque Dios ya tenía el plan de alguna manera, Él sabía que en el medio de todo eso iba a haber un rechazo de parte del pueblo de Israel y Él ya tenía arreglado su plano predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Pero vemos acá, vamos a leer el pasaje, Romanos capítulo 11, versículo 11 al 24, los resultados del rechazo de Israel. Dice así: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Lo que vamos a ver hoy y las próximas 2 semanas es que el rechazo de Israel no es definitivo. Si bien rechazaron al Mesías y su corazón ahora es endurecido de parte de Dios, al rechazar, Él endureció su corazón, no es definitivo que Dios dejó de trabajar con Israel. Nos dice en el versículo 11, Pablo dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Y la frase lo que está diciendo es, ¿acaso como ignoraron a Dios, como rechazaron a Dios, es un tropiezo tan grande que Dios no va a cumplir con lo que Él dijo? Y la próxima frase, que ya hemos mirado varias veces en el libro de Romanos, es la negativa más fuerte que podés poner en griego y es de ningún modo. Él dice, no, Dios no ha terminado con Israel, Dios no ha rechazado a Israel, va a salvar a Israel. Vemos eso en capítulo 11, versículo 26, pero hoy no lo vamos a ver. Entonces, lo que está pasando acá es que Dios temporalmente, después del rechazo del pueblo de Israel, Él hizo el ministerio hacia los gentiles, pero temporalmente en el rechazo de Israel lo deja de lado, en algún momento va a tratar con ellos, y mientras tanto, Pablo dice en el versículo 11, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Acá es donde vos y yo debemos decir, gracias a Dios, que en el plan de Dios, aunque el plan de Dios siempre es perfecto, y sabemos eso, pero gracias a Dios que en el rechazo de Israel lo que Dios dijo es, ahora voy a llevar el evangelio a los gentiles. El primer punto que queremos ver en esta mañana es que Dios abrió la salvación a los gentiles. Ahora empieza y Él dice por su transgresión. ¿Cuál es la transgresión? Rechazaron a Cristo. Pero no solamente dijeron, no, Cristo, esto no es para nosotros. ¿Qué hicieron? Lo llevaron a una cruz. Al mismo Hijo de Dios que ellos habían estudiado y conocido del Antiguo Testamento, al Mesías que estaban esperando. Pero no era como ellos se imaginaban, no era como ellos habían decidido. Entonces cuando llega el Mesías verdadero, Cristo, y no es como ellos esperaban, dijeron, vos no sos el Mesías. Y lo rechazaron.
Pero no solamente eso, sino que en su transgresión dijeron, vamos a deshacernos de esta persona, y lo llevaron a una cruz. Y sí, los romanos tuvieron que ver, porque ellos fueron los que lo crucificaron, pero los judíos eran los que pidieron, el pueblo judío pidió que Cristo sea clavado en una cruz. Y cuando Pablo está hablando de eso, dice, esa fue su transgresión. Rechazaron al Mesías, lo clavaron en una cruz, trataron de destruir al Mesías, al mismo Mesías que ellos estaban esperando. Y entonces, gracias a esa transgresión, Pablo dice, ha venido la salvación a los gentiles. Y cuando vemos en la Biblia, solo creo que entendemos esto, pero tenés el pueblo judío y todo lo demás son los gentiles, ¿no es cierto? Y entonces, si vos no sos judío hoy, entonces, gracias a esa transgresión que ellos hicieron, el Evangelio pasó a ir a nosotros. Que no significa que antes no habían gentiles que conocían a Cristo, habían algunos que escucharon el Evangelio y creyeron. Pero desde este momento en adelante, después de su transgresión, el ministerio específico de Dios fue endurecer a Israel y llevar el Evangelio a los gentiles. En Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, Jesús está hablando y dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo ahí? Dice, ¿van a venir personas de dónde? Fuera del pueblo judío. Jesús ya está diciendo lo que va a pasar. Van a venir de afuera y se van a sentar con los padres de la iglesia, de los padres del pueblo judío, Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Está diciendo que personas que no son del pueblo judío van a conocer a Cristo. Pero, dice el versículo 12, los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque el pueblo de Dios rechazó, el resultado es que iban a ir al infierno. Aunque Dios va a tratar con el pueblo en el futuro. El mismo pueblo a quien Él le ofreció las bendiciones del reino fueron excluidos. Y no solamente eso, sino que recibieron el castigo que merecían por excluirlo. Y la salvación pasa a otras personas. Mateo 21:43 dice, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Entonces vemos acá en Mateo 21 lo que está pasando, es lo mismo que Pablo está mencionando acá en el versículo 11. Entonces Israel rechaza, Israel endurece su corazón y Dios lo endurece y rechazan al Mesías. Entonces Jesús ya estaba diciendo, ustedes van a rechazar. Va a ser quitado entonces de ustedes las bendiciones que iban a recibir, aunque lo va a tratar más adelante, y ahora voy a ir a una nación que produzca sus frutos. Ahora, está mezclado en estos versículos que les dice, pero gentiles, no se la crean, ¿no es cierto? No se pongan orgullosos, porque vos ves este versículo y decís, nosotros somos el pueblo que produce fruto. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces nosotros como gentiles podemos decir, y sí, Dios trató con Israel, qué tontos que eran los de Israel, que no se dieron cuenta, la verdad, qué cabeza dura, siguieron con sus ideas, pero nosotros somos mejores, nosotros recibimos esto y nosotros vamos a producir fruto. Y vamos a ver eso intermezclado acá. Pablo está diciendo, no seas orgulloso. Pero sí fue quitado y fue puesto a una nación de gentiles para llevar el evangelio. Y vemos, y vos ves históricamente en el libro de Hechos principalmente, fueron de compartir el evangelio principalmente en Jerusalén, y de repente hubo una persecución y empezaron a llevar el evangelio por todo el mundo. ¿Y quiénes son las personas que estaban siendo salvas? Al principio eran judíos. Pero mientras iban con el evangelio a otros lados del mundo, habían gentiles conociendo a Cristo. Vemos en Hechos capítulo 15 que tenés el concilio de Jerusalén, es lo que lo llamamos, pero el primer concilio donde se reúnen, ¿y cuál es el tema? Es saber si los gentiles podían recibir a Cristo de la misma manera que los judíos. Y eso fue el debate. Y debatieron eso y llegaron a la conclusión que el evangelio era también para los gentiles. Entonces, Dios abrió la salvación a los gentiles.
La segunda cosa que queremos ver es que Dios quería causarle celo a los judíos. Miren el versículo 11 al final, hasta el 14, dice en el medio, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿quién más será su plenitud? ¿Cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Dios agarra acá y Él lleva del endurecimiento del corazón de los judíos, lleva el evangelio a los gentiles y Él dice, voy a bendecir a los gentiles, con bendiciones que realmente Israel tenía hasta ese momento, pero rechazaron al Mesías. Y entonces ahora les pasa las bendiciones a los creyentes gentiles. Empiezan a conocer a Cristo como su Salvador, pero ¿cuál era el propósito? Obviamente era redimirlo, somos redimidos por la gracia de Dios y damos gracias a eso. Por eso, pero también era para causarle celos ¿a quién? Al pueblo judío. Vos fuiste salvo para ser un testimonio de las verdades que Dios está haciendo en tu vida y las bendiciones que Dios está haciendo en tu vida, para que los judíos vean eso y digan, yo quiero tener eso, eso es lo que Dios me prometió a mí, ¿por qué nosotros no lo tenemos? ¿Y por qué los gentiles sí? Y entonces Dios dice, era para causarles celos. En el versículo 14, Pablo dice, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas por predicar el evangelio, por ver cómo Dios está obrando en un pueblo gentil, y así llevarles a creer a algunos de ellos. Tristemente hoy, el cristianismo, los llamados cristianos, porque profesan hacer eso, pero también los que han conocido a Cristo como su Salvador. Tristemente hay muchos que los judíos miran y dicen, yo no quiero eso. No solamente no están celosos porque nosotros decimos Dios está obrando y ellos dicen, si Dios está obrando ahí, yo no quiero a ese Dios. Porque ven lo que hace el cristianismo, ven que son deshonestos, ven que son inmorales, ven que realmente algunos, inclusive hoy, son antisemitas. Que es increíble pensar en eso. No estamos diciendo que todo lo que hace Israel es perfecto y es bueno, pero hay personas hoy que dicen, yo amo a Dios, pero no me gusta el pueblo de Dios. Y los judíos ven eso y en vez de estar celosos y decir, yo quiero lo que tiene el pueblo gentil, las bendiciones de Dios y ver eso, dicen, yo no quiero eso. Pero Pablo dice, sí, el evangelio fue llevado a los gentiles y lo que Dios tiene en parte es para que ellos vean eso y realmente piensen y sean celosos. Quería que produzca celos en su vida para decir, yo también quiero eso. ¿Cómo me perdí de eso? Nos dice en el versículo 12, si su transgresión es riqueza para el mundo, la transgresión de los judíos, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? El propósito de Dios era llevar riqueza al mundo, llevar riqueza a los gentiles, incluido a los judíos. Es más, Dios iba a usar a los judíos para bendecir todas las tierras. Nos dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios iba a usar a Israel para llevar esta bendición. Pero ¿qué hizo Israel? Rechazó a el Mesías. Rechazó las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque diseñaron su propio Dios y diseñaron su propia manera de llegar a Dios. Y entonces Dios dice, voy a ir a los gentiles. Y los gentiles empezaron a entender el evangelio y empezaron a recibir riqueza espiritual, bendición espiritual, de la manera que Dios siempre lo diseñó, porque Dios dijo, va de Jerusalén, de Israel, va a ser bendecido toda la tierra, porque va a venir un Mesías, porque va a ser el Salvador del mundo y va a ser ofrecido a todos. Y entonces Dios podría haberlo usado con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechaza, entonces Él dice, lo voy a hacer, voy a mandar mis riquezas por medio de los gentiles. Y entonces utiliza el mismo fracaso
de Israel y lo usa para riqueza, para bendición a los gentiles. La tercera cosa, y es el último punto, pero es el más largo, Dios trae bendición para toda la tierra. Miramos ahí el versículo 15. Dice, porque si el excluirlos a ellos, a los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo está diciendo, obviamente, su ministerio principal es a los gentiles, eso es a lo que Dios lo llamó. Pero él tiene un deseo por los judíos. Él quiere que ellos conozcan a Cristo. Pero él dice esto y él marca la importancia, él dice versículo 15, si al excluir a los judíos, que eso es lo que hizo Dios, ¿por qué? Porque rechazaron a Dios, si al excluirlos a ellos, ¿cuál es el resultado de que son excluidos? Dice, la reconciliación del mundo. Entonces, Dios excluye, los judíos se excluyen solo, pero Dios los excluye a ellos, ¿y qué es el resultado? Que el evangelio va a todo el mundo. Y hay personas salvas por todo el mundo. Pero él no termina ahí, dice, hace una pregunta. Pensá esto, si es tan lindo, Dios excluye al pueblo de Israel y mirá la bendición que es. Todo el mundo conoce a Cristo, hay reconciliación por todos lados en el mundo. Nosotros incluidos, más de 2000 años después, seguimos recibiendo a Cristo. Hay personas que siguen recibiendo a Cristo, reciben las bendiciones de Cristo. Y hay una reconciliación constante donde Dios está salvando almas de todo el mundo. Qué lindo que es eso. Y Pablo dice, eso es hermoso, pero hace esta pregunta. ¿Qué será su admisión? Si no, vida de entre los muertos. Si al excluir al pueblo de Dios viene la bendición a todo el mundo, qué lindo que va a ser cuando Dios admita otra vez al pueblo de Israel. Qué lindo que va a ser eso. Va a ser una celebración como ninguna otra. Porque ahora tenés el pueblo de Dios y todo el mundo juntos, realmente adorando a Dios. Y él dice una frase acá. Dice una frase en el versículo 15 al final, dice, va a ser vida de entre los muertos. Lo que está hablando ahí es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Está hablando no de resurrección corporal, sino que está hablando de vida espiritual. Qué lindo que va a ser cuando los judíos finalmente dejen de pensar en su propio sistema para llegar a Dios y entiendan la palabra de Dios y pongan su fe en Cristo como su Salvador, y ahí van a poder adorar a Dios de la manera que Dios pide y quiere. En Zacarías 12:10, Dios está hablando de que Él quiere derramar su bendición. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Lo que estamos viendo ahí es que Dios va a derramar su bendición en algún momento sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén. En Zacarías 13:1 dice, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para lavar el pecado y la impureza. Vamos a ver eso un poco más la semana que viene, pero Dios va a obrar otra vez en el pueblo de Israel. En ese día el Señor Jesucristo va a establecer su reino. En ese día Él va a reinar, Israel va a reinar con Él y su pueblo se va a convertir en testigos fieles y bendiciones para todo el mundo, de la manera que Dios diseñó que iba a ser. Y la cosa principal que va a suceder es que va a haber vida espiritual de entre los muertos. ¿Saben lo que vamos a hacer ese día? Va a haber una gran celebración. Y vamos a adorar a Dios. No solamente todos los gentiles, sino el pueblo de Israel va a unirse a eso y a adorar a Dios.
Versículo 16. Vemos acá, Pablo nos va a dar una ilustración de esto. Y nos va a dar realmente una imagen que podemos entender. Yo no sé mucho de agricultura y esto, pero estudié un poquito para este mensaje. Sin embargo, si sabes algo y decís, Andrés dijo cualquier cosa, bien, probablemente es verdad. Lo leí de otra persona, ¿no es cierto? No lo probé. Pero vemos acá, la primera cosa es que todos son santos, vemos en el versículo 16. Dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y vamos a ver eso en un momento. Pero lo primero es, primer pedazo de masa. Lo que hacían en el tiempo realmente del Antiguo Testamento, es que ellos agarraban sus cosas que Dios le había provisto, si tenían agricultura o si tenían una ofrenda de animal o grano, cualquiera sea, ellos agarraban lo principal, lo primero, y eso se lo dedicaban al Señor. Normalmente nosotros si haces un presupuesto en tu vida, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era chico, yo tenía como 6, 7 años y mi papá me sentó y me dijo, hay que aprender a hacer un presupuesto con tu plata. Le digo, pero no tengo plata. Exactamente, tenés que hacer un presupuesto con lo poco que te da la abuela una vez por año, ¿no? Entonces dije, bueno, y lo primero que me dijeron fue esto. Primero va a Dios la parte que va a Dios. Porque lo que estás haciendo es reconociendo que todo lo que tenés viene de Dios. Y dije, pero me acabas de decir que viene de la abuela. Sí, pero lo que tiene la abuela viene de Dios. Y entonces me enseñaron a que cuando recibís algo, sabés que viene de Dios, entonces lo primero que querés hacer es decir, Dios, esto es tu parte. Y después, y es más, me compraron en un momento un banquito, tenía 3 lugares, tenía uno que era la iglesia, todo de plástico, y al lado estaba el banco, y al lado estaba un coso como algo de diversiones, ¿no? Entonces decían, bueno, esto es a Dios, esto es para guardar, para ahorros, y esto es para gastar en algunas cosas que te gusten a vos, ¿no? Pero iba en ese orden, Dios, ahorros y para mí. Ahora nosotros decimos boletas, cuentas, ¿no? Pero bueno, lo que me enseñaron es lo que Pablo está mencionando acá, pero la Biblia enseña acá, es que agarraba al pueblo de Israel sus cosas que ganaban en el mes, y lo primero que hacían era dedicarle la parte a Dios. Y entonces entregaban su ofrenda. En este caso, Pablo habla de un pedazo de masa, era una torta, elevaban una torta, preparaban de sus cosas que habían agarrado y preparaban una torta y se lo entregaban al Señor. Y realmente era para los sacerdotes, para que ellos pudieran comer, porque ellos no trabajaban la tierra, sino que su ministerio era sacerdotal. En Números 15, 19 al 21 dice, ¿será que cuando comáis de la comida de la tierra elevaréis una ofrenda al Señor? De las primicias de vuestra masa elevaréis una torta como ofrenda. Como la ofrenda de la era, así la elevaréis. De las primicias de vuestra masa daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones. Entonces, estaban enseñados los judíos, y es bueno para nosotros también vivir de esa manera, decir, esto es lo que Dios me da, yo reconozco que todo viene de Dios, pero esto es la primer parte que es para Dios, y era una manera de adorar a Dios. Podemos hablar de la ofrenda, pero ese no es el tema principal acá, entonces lo vamos a dejar de lado, aunque es un buen principio. Pero vemos acá entonces el versículo 16, Pablo dice, acá está el primer pedazo de masa. Estás presentando esto, ¿y qué significaba eso? Significaba que, él dice ahí, el primer pedazo de masa es santo. La palabra santo es la idea de separado, de sagrado. Entonces, estaba separando eso y diciendo, esto es para Dios, porque reconozco que todo lo que tengo es de parte de Dios. Y Pablo dice, si el primer pedazo de masa es santo, también lo es todo lo demás. ¿Qué está diciendo? Vos tenés todo lo que vos preparaste o todo lo que vos tenés y vos estás dando una parte, pero eso no significa que lo demás no es santo, todo es de Dios. Pero yo estoy dando mi ofrenda. Nos da otro ejemplo, y ahora vamos a dar vuelta y entender esto, pero el segundo ejemplo del versículo 16. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si vos tenés un árbol
Y dice, las raíces no van a producir algo, es una raíz de un árbol santo, ¿no es cierto? Y no va a producir ramas que no son santas. Eso es lo que está diciendo. Entonces está diciendo, las raíces separado también lo van a hacer las ramas. Ahora, ¿qué es la analogía que está dando Pablo? Pablo está hablando sobre los primeros patriarcas. Él está hablando sobre Abraham, Isaac y Jacob. Y a diferencia de todo el pueblo de Israel, porque habíamos visto la diferencia en Jacob y Esaú y todo eso en Romanos, pero Dios dice, ellos eran santos, ellos eran separados para mí, ellos conocían a Cristo, aunque no entendían de Cristo, pero habían puesto su fe en Dios y habían sido salvos, habían sido consagrados al Señor. Y Pablo dice, si ellos fueron consagrados al Señor, todos los que le siguen. Pero no está hablando del pueblo de los judíos. Los judíos pensaban que sí. Si ellos son santos, yo nací de parte de ellos, yo soy la descendencia, entonces yo automáticamente soy santo y Dios me va a aceptar, y eso es lo que ellos creían. Pero eso no es lo que está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es las personas que después iban a hacer por fe, creer, por gracia, fe, iban a creer, ellos también van a ser parte de las ramas santas y de la masa santa. Pero era siempre por creer. El problema es que Israel dijo, es por ser un judío y listo. Y Dios dijo, y lo dice en su palabra en varios lugares, y Pablo lo remarca en Romanos 9, 10 y 11, es por fe. Y entonces lo que nos está diciendo Pablo acá es que si los primeros, que son los padres, sus descendientes que realmente son salvos, también van a ser santos. ¿Y cómo lo aplica Pablo? Llega al versículo 17, dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Los olivos pueden vivir cientos de años, eso es lo que miré en estas semanas. Pueden vivir por cientos de años. Y una de las cosas que pasa es que cuando empiezan a envejecer, hay algunas ramas que se vuelven menos productivos. Entonces, ¿qué hacen? Arrancan esas ramas, las sacan de su lugar y agarran otras ramas de árboles más jóvenes. Y agarran esas ramas y empiezan, no sé el proceso que usan, ¿no? Pero de alguna manera lo injertan en el olivo. Y cuando lo injertan va creciendo y empieza a producir fruto. Y así el olivo se mantiene produciendo fruto y puede durar, como dije antes, cientos de años. Entonces Pablo nos da esta imagen que vos y yo quizás no lo entendemos, o no lo vemos, pero ellos lo entendían completamente. Ellos sabían lo que era, sabían el proceso, ¿no? Es como si a vos hoy te voy a hablar de un asado, cómo es la carne, casi todos sabemos cómo es un asado, ¿no? Y si no sabes todo el proceso, sabes cómo termina el asado, ¿no es cierto? Y disfrutás de eso. Entonces, no hay que entender todo eso, pero los judíos, ellos entendían esta historia. Entonces Pablo dice, algunos de las ramas fueron sacados, ¿por qué? Porque no producieron fruto. Entonces los sacó Dios, y es una ilustración de Israel, que rechazó a Dios y entonces lo sacó. ¿Y qué hizo? Agarró un olivo silvestre, que no era el mismo clase de olivo, no era tan popular, pero agarraron eso y nos injertaron a nosotros, a los gentiles. Y agarraron la rama y lo pusieron en la raíz del olivo. Y entonces lo que vemos es una ilustración de que Israel, al rechazar a Dios, Dios lo saca y va el evangelio a los gentiles empiezan a conocer a Cristo como su Salvador y son injertados en la misma raíz que son las promesas de Dios al pueblo de Israel, pero recibimos esa misma bendición. Entonces Pablo dice, Mateo 21:43, que ya miramos, pero lo podemos remarcar acá, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado una nación que produzca frutos. Otra vez, entendemos eso y eso es lo que Pablo está marcando acá en el versículo 17. Y llegamos al 18 y entonces Pablo le dice, que ya miramos esto, o lo mencioné, le dice a los gentiles, no seas arrogante.
¿Qué es lo que insinuamos o pensamos que pasó? Porque no nos dice todos los detalles. Pensamos que ahora los gentiles estaban conociendo a Cristo como su Salvador y estaban diciendo, qué tontos que son estos judíos, ¿no? ¿Por qué no pueden creer? ¿Cómo van a rechazar al Mesías? ¿Cómo van a tener todas las bendiciones y toda la palabra de Dios y no entender que el Evangelio es por fe? La verdad que son unos cabezaduras. Y empezaron, por lo que entendemos acá, Pablo le dice, pero vos no seas arrogante. ¿Cómo vas a ser arrogante? Vos no sos mejor que ellos. Es más, da gracias a Dios que ellos son así porque ahora el Evangelio fue a vos y Dios por medio de eso te llevó el Evangelio y pudiste creer. Y él dice ahí, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recordá que vos no sos el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Versículo 19, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Versículo 20, muy cierto, es verdad. Dios los sacó a ellos para ponerte a vos cuando conocías a Cristo como tu Salvador. Fueron desgajadas por su incredulidad, porque rechazaron creer en Cristo, en el Mesías. Pero tú por la fe te mantienes firme, no seas altanero, sino teme. Entonces, Pablo les está diciendo, no seas arrogante. Saben que cuando pasó lo que pasó en Alemania, en el Holocausto y todos esos detalles que no quiero entrar a todo eso, ¿saben lo que usó Hitler principalmente para atacar y deshacerse de los judíos? ¿Saben por qué él odiaba a tal manera eso? Si vos vas a Alemania, y yo no fui, pero he leído que están ahí diferentes lugares, una de las cosas que Hitler usó para llegar a ese punto fue los escritos de Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero, él era de la Iglesia Católica y él empezó a estudiar la palabra de Dios y se dio cuenta que solamente por fe podía ser salvo. Entonces él empezó a comunicar eso por todos lados. Y entonces tenemos el protestantismo, realmente empieza ahí, porque él empieza a quejarse y decir, lo que están enseñando, algunas de las cosas que están enseñando en la Iglesia Católica, no solamente no son bíblicos, son antibíblicos y no están comunicando cómo ser salvo. Y entonces empezó a darle con un palo a ellos y decir, no, hay que creer en Cristo para ser salvo. Y entonces también fue a los judíos. Y él le dijo, judíos, ustedes se dieron cuenta de lo que dice la Biblia, mirá lo que dice. ¿Y saben lo que él pensaba? Él pensaba que iba a comunicarles eso a los judíos y que ellos iban a decir, nunca lo vi. Y iban a creer en Cristo como su Salvador. Eso es lo que él pensaba. No hicieron eso. Y entonces él en sus escritos empieza a hablar mal de los judíos. ¿Cómo puede ser? Son re cabezaduras y hace un montón de cosas y dice un montón de cosas. Y después Hitler usa esas mismas cosas y dice, ¿ves? Eso comenzó su proceso de pensar mal de los judíos y dijo, hay que deshacernos de los judíos. Y podés estudiar todo eso, está en diferentes libros de la historia, cómo usa eso. Pero creo que es parecido acá. No estamos hablando que debe haber un holocausto, pero lo que Pablo está diciendo acá es, no seas arrogante, vos no sos mejor que él, nosotros no somos mejores que los judíos. Es más, es la misma manera para ser salvos. Somos pecadores, necesitamos de un Salvador, Cristo vino a morir en nuestro lugar y si crees, serás salvo. Para los judíos, primeramente, y para los gentiles. Entonces, nunca en tu vida digas, yo soy mejor que los judíos o soy mejor que otros. Porque la única diferencia, a veces pienso en esto, algunos me dicen, mirá, las personas del mundo, lo malo que son. Y yo pienso en mi mente y en mi corazón y digo, la única diferencia entre ellos y yo es que yo recibí las gracias de Cristo, que Dios me salvó. Ellos necesitan de un Salvador. Entonces, Pablo está hablando acá de judío y gentil, pero se puede aplicar a todo eso. No pienses que sos mejor que otro, porque necesitas de un Salvador. Y ellos necesitan de un Salvador. Y él dice acá, teme, versículo 20 dice, fueron desgajados por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme, porque recibiste esa fe, o tuviste fe y ahora crees, y ahí te mantenés. Dice, no te la creas, sino teme.
Viví para el Señor. Decí gracias, Señor, por lo que hiciste. Quiero comunicarle al mundo lo que hiciste. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Hay algunos, y lo que nos da la idea acá, es que habían algunos gentiles que tampoco habían creído, pero que estaban recibiendo bendiciones. Estaban recibiendo bendiciones, quizás estaban participando en la iglesia y recibían bendiciones de parte de Dios, pero no habían conocido a Cristo como su Salvador. Pero ellos decían, nosotros sí somos, no somos como los judíos, somos mejores. Y empezaron a buscar o crear su propia forma de llegar a Dios y sentirse bien con eso. Y Pablo dice, si no perdonó a las ramas naturales, a los judíos que eran el pueblo de Dios, porque ellos no creyeron, entonces si vos no crees, ¿por qué pensás que te va a perdonar a vos? Si vos ni sos el pueblo original de Dios. Y Pablo dice, tampoco te va a perdonar a vos. Versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. No está hablando acá de una pérdida de salvación, ¿ok? Lo que está hablando acá es que si la persona conoce a Cristo como su Salvador, va a permanecer en Cristo. No significa que es perfecto en Cristo, pero va a permanecer. ¿Por qué? Porque ya miramos esto, pero en capítulo 8 dice, si sos salvo, siempre salvo. Si sos justificado, ya sos justificado y glorificado. Entonces no está 2 capítulos después diciendo, pero podés perder tu salvación si no estás viviendo de esa manera. No, lo que está diciendo es, si realmente creíste, entonces vas a vivirlo. Y si realmente tenés dudas de tu vida porque no estás viviendo de la manera que Dios quiere o no tenés interés, entonces examina tu vida, porque si no, probablemente ni estás en la rama, probablemente no estás en la raíz. Versículo 23. Y también ellos, está hablando los judíos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Dios dice, sí, ellos están endurecidos, ellos han rechazado al Mesías, están endurecidos, no escuchan, no están mirando la palabra de Dios de la manera que Dios se los dio, están confiando en su propia manera de llegar a Dios. Sin embargo, Pablo dice, también ellos si no permanecen en su incredulidad, si creen, ellos también pueden ser injertados. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para salvarlos a ellos también. Y Pablo nos dice al principio del capítulo 11 que hay algunos del remanente, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Pablo mismo conoció a Cristo como su Salvador y habían otros judíos conociendo a Cristo como su Salvador. Y hoy también pueden haber judíos conociendo a Cristo como su Salvador. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y si vas al versículo 26, y lo leo nomás, y la semana que viene lo vamos a hablar, dice, y así todo Israel será salvo. En algún momento Dios va a obrar en el pueblo de Israel y va a ser injertado otra vez. ¿Por qué? Porque van a creer, porque esa es la manera de ser injertado en la raíz. Entonces, Pablo está diciendo, damos gracias a Dios hoy, que el Evangelio que ellos rechazaron, y aunque rechazaron y fracasaron, fue de bendición para todos nosotros, porque el Evangelio pasó a ser llevado a los gentiles, y los gentiles estaban creyendo y siguen creyendo. Hay personas que siguen creyendo en Cristo como su Salvador. Y algún día, y aún en este tiempo, hay judíos que van conociendo a Cristo como su Salvador. Pero algún día Dios va a tratar con toda la nación. Y va a tratar con la nación y van a ser otra vez injertados en el olivo. Otra vez, ¿por qué es importante eso? Porque Dios hizo pactos con Israel.
Y si Dios no cumple con los pactos, algunos eran condicionales a su obediencia, pero este pacto no era condicional, era incondicional. Dios dijo, voy a bendecir al pueblo de Israel. Él lo va a hacer. Porque si Él no cumple eso, entonces ¿por qué nosotros vamos a creerle a Dios? Si Él no va a cumplir con las promesas que Él le hizo al pueblo de Israel, entonces ¿por qué vos y yo vamos a creerle que somos salvos por medio de Cristo? Y la respuesta es, no podemos. Pero Pablo dice, podemos porque Dios va a cumplir con el pueblo de Israel. Todavía no lo ha hecho, pero lo va a hacer. Y mientras tanto, podemos creerle porque Dios es un Dios de verdad. Y Él dice, si creíste en Cristo como tu Salvador, que Él murió por tus pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios, que si crees eso serás salvo. Y podemos creerle a Dios. Y no hay nada que puede separarte de Dios. Si creíste en Cristo como tu Salvador, siempre serás salvo. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo aplicamos esto? Es difícil de aplicar, porque es muy teológico y yo ni entré a muchos de los detalles que hay en este pasaje. Pero lo aplicamos en esto que ya mencioné. Podemos creerle a Dios. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios de verdad. Y Dios ha prometido tratar con el pueblo de Israel y lo va a hacer. Y de la misma manera que Él va a tratar con el pueblo de Israel, podemos confiar que la salvación viene por medio de creer en Cristo como tu Salvador. Y si crees en Cristo, Él dice que todos tus pecados son perdonados. Y estás justificado delante de Dios. Y estás glorificado, aunque todavía no lo vivimos. Algún día lo vamos a vivir, cuerpos glorificados para adorarle por toda la eternidad. Pero es tan seguro, porque Dios promete que es así. Entonces ya no tenemos que depender de nuestras propias obras. Ya no tenemos que buscar a Dios de nuestra manera, sino que podemos descansar en el plan de Dios por medio de creer en Cristo como tu Salvador. Si estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador, este es el momento. Cristo murió por tus pecados. Eso era el plan de Dios. Él cargó tu maldad y mi maldad sobre Él. Y Él pagó por esos pecados en la cruz. Y fue sepultado porque murió. Pero al tercer día Él resucitó. Dios lo resucitó. Él resucitó porque era Dios. Y Él fue el pago suficiente por los pecados. Y dice la Biblia para que al creer en eso serás salvo. Puedes ahí donde estás poner tu confianza en Cristo, ahí en tu corazón. Hermanos, si ya conoces a Cristo como tu Salvador, no debe haber arrogancia en tu vida. Debes decir, gracias Señor. Porque cuando te das cuenta de tu vida, que no podía llegar a Dios, y te das cuenta de lo que Cristo hizo, debes decir, gracias Dios. Gracias, porque no podía llegar por mi propia cuenta. Quiero vivir para ti. Quiero exaltarte con mi vida. Quiero agradecerte por lo que has hecho. Gracias, Señor. Y realmente, aunque creo que Dios iba a bendecir al pueblo, a todos los pueblos, porque eso es lo que prometió, decimos, gracias Señor que Israel de alguna manera eran cabezas duras y rechazaron, porque desde ese momento nosotros recibimos bendición. Pero pienso en eso y digo, como Pablo, qué lindo que va a ser, porque no termina ahí. En el futuro, en algún momento, Dios va a traer a su pueblo. Lo va a traer a Él. Y van a conocer a Cristo como su Salvador. Y juntos, el pueblo elegido de Dios y todos los gentiles
que han recibido la bendición porque ellos endurecieron su corazón y han recibido el Evangelio en toda la historia, vamos a adorar juntos a Dios y exaltarle. Qué hermoso pensamiento. Y sabemos que todo eso es verdad por una sola cosa, y es porque Dios es un Dios de verdad. Y si Él lo dice, es así. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos tu plan de salvación. Sabemos que somos pecadores porque tu palabra nos dice que hemos fallado, que no cumplimos con tus parámetros, que no obedecemos como deberíamos. Y Señor, nuestro pecado nos separa de ti. Nuestro pecado recibe una paga justa que es una separación eterna en un infierno lejos de ti. Eso es lo que merece nuestro pecado. Sin embargo, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, en tu plan predeterminado, antes de la fundación del mundo, tu plan de mandar a un Salvador por nosotros, mandaste a Cristo. Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestro pecado, Él cargó nuestro pecado sobre Él y pagó por cada uno de nuestros pecados, y fue el pago perfecto, el pago completo, para que nosotros al creer podamos ser perdonados y justificados. Señor, te damos gracias por esa verdad. Te damos gracias por tu plan. Señor, anhelamos algún día cuando tu palabra se cumpla completamente con el pueblo de Israel, cuando los judíos reconozcan a Cristo como el Mesías. Y junto con todos los gentiles que has redimido por toda la historia y el pueblo de Israel, Señor, juntos arrodillarnos y adorarte y exaltarte porque tú eres Dios. Digno de nuestra adoración, digno de nuestra gratitud. Y Señor, sabemos que eso va a suceder porque está en tu palabra. Y sabemos, Señor, que tú eres un Dios que cumple su palabra. Te damos gracias, Señor, y pedimos que cambie esto en nuestro corazón, nuestra forma de pensar, para ponerte a ti en primer lugar, porque ese es el lugar que tú mereces. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.